Veamos entonces. Un cuadrilátero viene a ser aquel polígono que tiene 4 lados. Cualquier figura geométrica que encontremos y que tenga 4 lados, lo definimos como un cuadrilátero. Para recordar la clasificación de cuadriláteros, vamos también a ver y a recordar sobre las rectas paralelas y las rectas no paralelas. Las paralelas son aquellas que siempre no solamente van a ir en la misma dirección, sino que nunca se van a cruzar. Cuando hacemos la proyección de estas rectas, continuamos, no se van a cruzar, porque tienen la distancia que hay entre una recta con otra recta, la distancia que hay es la misma. Por eso es que no se pueden cruzar o no van a tener punto de intersección. En cambio, las líneas que no son paralelas sí tienen un punto de intersección, se van a cruzar. Cuando uno hace la proyección de estas líneas, continúa, llegan a un punto en que se cruzan. Es decir, no son paralelas. Y no son paralelas porque estos lados o estas líneas no están a la misma distancia. Los espacios que hay no tienen la misma distancia. Por eso es que en algún momento, cuando se hace la proyección, se cruzan o se intersectan. Tenemos entonces las rectas paralelas y no paralelas. Esto es importante recordarlo cuando veamos la clasificación de los cuadriláteros. Encontramos entonces en la clasificación de los cuadriláteros a un primer grupo. El grupo de los cuadriláteros paralelogramos. Y paralelogramos, este grupo, fíjate bien, viene de la palabra paralelo, es decir, de aquellas rectas paralelas que no se intersectan, que no se cruzan. Encontramos entonces en los cuadriláteros paralelogramos el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el romboide. Estas 4 figuras geométricas tienen como características que los lados opuestos que presentan son paralelos. Dice 2 a 2. En el rombo, 2 son paralelos a 2. En el caso del rectángulo, la línea que está en el lado derecho en relación al lado opuesto, en el lado izquierdo, son paralelos. 2 y a 2. Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y así también con el romboide. Son lados opuestos paralelos 2 a 2. En el paralelogramo rectángulo, la característica es que tiene 4 ángulos rectos. 4 ángulos rectos. Es decir, miden 90 grados cada uno de ellos. Y los lados contiguos de distinta medida. Es decir, el lado DC no es igual al lado CB. ¿Correcto? Ni tampoco CB es igual a AB. Lo que son iguales es el lado DC con AB. Esos lados sí son iguales. Y el lado CB es igual con el lado DA. En el paralelogramo cuadrado tiene 4 ángulos iguales. También 4 ángulos rectos. En esto sí es igual con el rectángulo, que tiene ángulos rectos. 4 ángulos. Pero en cuanto a los lados, aquí los 4 lados sí son de la misma medida. Son iguales los lados. Y es un paralelogramo, 2 a 2. Entonces tenemos que el lado AB es igual o congruente con el lado BC. AB es igual con el lado BC, ¿no? Y CD es igual también con DA. En cuanto al romboide, en el romboide, aquí los lados y los ángulos contiguos tienen diferente medida. El lado AB, y aquí está bajito, el lado AB no es igual que el lado BC, que es este lado de acá. Tienen diferente medida. Y también, por supuesto, los ángulos van a ser diferentes. Por ejemplo, aquí en este caso, el ángulo que está aquí en el vértice A es un ángulo obtuso, mientras que aquí en el vértice B es un ángulo agudo. Tienen diferente medida. En cambio, en el rombo es diferente. Los cuatro lados tienen la misma medida. Y también los ángulos contiguos
Los ángulos contiguos sí son de diferente medida. Los ángulos que son secuenciados uno hacia el otro son de diferente medida y hay que tener cuidado. Ahora vamos al grupo de los no paralelogramos, es decir, que a diferencia de los demás no son paralelogramos 2 a 2. Aquí veamos el primer grupo de los no paralelogramos. Encontramos a los trapecios: trapecio rectángulo, trapecio isósceles y trapecio escaleno. Estos trapecios, estas tres figuras geométricas, trapecios, son aquellos cuadriláteros que solo tienen un par de lados paralelos. Aquí solamente es un par, por ejemplo en la parte superior con la parte inferior, arriba, abajo, son paralelos. Van en una misma dirección y no hay intersección. Pero en cambio, en los otros lados, sí va a haber intersección si es que seguimos la proyección. Entonces, en este caso, los trapecios van a ser los cuadriláteros que solamente tienen un par de lados paralelos. Igual también va a ser con el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Se dice trapecio rectángulo porque tiene un ángulo recto acá. Por eso se le denomina trapecio rectángulo. Se le denomina también trapecio isósceles porque tiene dos lados que son iguales, tienen la misma medida. Y se le va a denominar trapecio escaleno porque los lados en los cuales está formado tienen diferente medida. Son lados diferentes, totalmente diferentes. Por eso le dice trapecio escaleno. Encontramos también a los trapecios. Entonces, lo que decíamos, el trapecio rectángulo tiene dos ángulos rectos. Recuerda esto, por favor. Dos ángulos rectos. El trapecio rectángulo. El trapecio isósceles, sus lados no paralelos son iguales entre sí. Es decir, el lado DC con el lado AB son paralelos. Son paralelos. Por lo tanto, aquí es diferente. Pero, en cambio, los lados no paralelos, que es decir, el lado AD con el lado CB, que no son paralelos porque van a tener un punto de intersección si es que hacemos la proyección, hacemos la continuación así de la línea, se van a intersectar. Estos lados, que no paralelos, dice, son iguales entre sí, es decir, van a tener la misma medida. Cada vez que escuchemos o nos encontremos con el trapecio isósceles, así no nos den el valor en un lado, sabemos que también el otro lado que tiene un valor va a ser igual. Basta entonces un dato para que sepamos que son entonces iguales estos dos lados. En el trapecio escaleno es el que no es rectángulo ni isósceles. Es decir, si encontramos un trapecio, pero donde no hay un ángulo recto y también no tienen dos lados iguales, entonces se le denomina trapecio escaleno. Vamos a encontrar también otro grupo que ya es totalmente diferente. Son los trapezoides. Los trapezoides son aquellos cuadriláteros en el que no existe paralelismo alguno. No hay rectas paralelas o líneas paralelas. No hay. Por ejemplo, vean ustedes este gráfico. Este lado con este otro lado van a tener, este lado con este otro lado van a tener un punto de intersección. En tanto el que está en la parte superior como en la parte inferior, en el lado opuesto, si hacemos la proyección de esos dos lados, van a tener un punto de intersección en algún momento, un punto de encuentro, de cruce. Igual también si observamos los otros lados, ¿no? De acá de la parte superior a la parte inferior, pero del otro lado. También no son paralelos. A esto se le denomina trapezoide. Trapezoide simétrico va a ser cuando no son paralelos, pero sin embargo van a tener la misma medida, un lado con otro lado y por otro lado también con el otro. Van a tener, el lado va a medir lo mismo. Una cosa es la medición del lado, lo que mide el lado, y otra cosa es el paralelismo. El paralelismo viene a ser cuando esas dos rectas, esas dos líneas no se cruzan, no hay punto de intersección. En este caso no existe el paralelismo, por lo tanto
si hay intersección se cruzan, ¿no? Entonces tenemos aquí el trapezoide simétrico y el trapezoide asimétrico, donde definitivamente no solamente no tienen lados paralelos, sino también que sus lados tienen diferente medida, totalmente diferente la medida de sus lados. Con esto, querido estudiante, entonces hemos terminado y tienes una actividad por resolver. Ten en cuenta, por favor, lo que hemos conversado, revisa nuevamente la grabación para que puedas desarrollar tu actividad, por favor.